eh, que si la magia funciona como es, en teoría ya está grabando. Y vamos a empezar. Entonces, inicialmente vamos a simplemente crear una solución. Esto lo hicimos la vez pasada como parte de lo que les estaba mostrando en manejo básico de Visual Studio. Pero hoy ya vamos a hacer algo más profundo, al menos un poco. Vamos a crear un nuevo proyecto. Y acá en la opción de otros tipos de proyectos, seleccionamos Visual Studio, Blank Solution, le vamos a poner Session 1, Logic. Y vamos a guardarla ahí, perfecto. No. Acá mucho mejor. Ok. Y a esta solución vacía vamos a añadirle un proyecto nuevo que va a ser un proyecto de aplicación de consola. Ok, así para tener un sondeo inicial, ¿quiénes de ustedes ha trabajado con aplicaciones de consola en .NET o en algún otro lenguaje que hayan creado una aplicación que simplemente abran la consola? Yo he Yo practicado, he pero en estos trabajado, días nada más. Perdón, dale. Sí, en proyectos de la U. Ok, sí, yo también hace años, de años, ok, ¿y con .NET o con algún otro lenguaje? en .NET y un Oh, montón de lenguajes más también. ok, Sí, vale, con Java. vale, Yo vale. con .NET. Entonces puede que mucho de esto les vaya a ser muy familiar o sí, que sea como recordar viejos tiempos. Igual es importante porque todo el trabajo que vamos a hacer estas 2 semanas va a ser en consola y eso nos va a forzar a tener que usar muchas sentencias de lenguaje de flujo de control para mostrar lo que queremos mostrar o para repintar la pantalla si la tenemos que repintar. Entonces estas 2 semanas van a ser 100% consola casi en su totalidad. Eh, Cuando creamos una aplicación de consola, básicamente tenemos dos archivos, la clase principal que se llama program.cs, que es donde tenemos el main. ¿Alguien nos podría explicar el main de qué se encarga o qué es lo que hace en esta clase program para efectos de una aplicación de consola? Es el El que primer sea. El método main, que ejecuta. ¿Cómo? Yo decía que es el primer método que se ejecuta. Ok. Sí. el punto de partida. Ajá. Exacto. Básicamente, este método estático que usualmente y creo que se tiene que llamar main, es el primero que se ejecuta, es el punto de entrada de la aplicación. Y estos argumentos, aunque siempre van en la firma del método, estos argumentos son parámetros adicionales que se pueden mandar al estar ejecutando la aplicación desde una consola. Entonces, por ejemplo, si ustedes alguna vez, eh, permítanme, yo abro rápidamente o no tan rápidamente. Si ustedes alguna vez han ejecutado, por ejemplo, aunque no creo que ipconfig sea un buen ejemplo, vamos a hacer Windows. Por ejemplo, esta es una aplicación
que en realidad es un ejecutable. Estoy equivocado y esto es una ruta. Ok, hay diferentes ejecutables que uno usa. En estos momentos no me acuerdo puntual del que quería llegar, pero en este caso, aunque no estoy seguro de que ipconfig sea como tal un ejecutable, pero esos argumentos que están acá como parámetro en el main es un array de argumentos que uno por lo general pasa acá. Entonces, si ustedes pasan, por ejemplo, este parámetro /all llegaría en la primera posición este, de este vector de string. Y los demás parámetros que ustedes pasen, que en ocasiones se pueden pasar muchos más, dependiendo del comando que uno esté ejecutando, todos estos parámetros que uno termina pasando en la consola están llegando a la aplicación en este arreglo de string que está acá. Y ya uno simplemente lo accedería normal, como pues si voy a acceder al primer parámetro, sería un arg0 y ya haría con él lo que necesitara hacer. Pero es simplemente para que entiendan por qué este vector siempre está acá. Son parámetros que se le pueden pasar directamente desde la consola al programa antes de que se ejecute. En nuestro caso no los vamos a usar, al menos no por ahora. Y pues ya. Como primera parte de lo que vamos a ver hoy, vamos a hablar un poco de la consola. .NET tiene una clase estática que es la que nos permite acceder a todas las funciones de la consola y se llama console. Si ustedes escriben console, van a ver todas las funciones que tienen o diferentes cosas que pueden hacer sobre la consola, como prender que todo esté en mayúscula o cambiar el color del background, por ejemplo, si quieren que la consola se vea un poco diferente. Y dos de las funciones más importantes que vamos a usar, que es writeLine para escribir en la consola y readLine para leer, perdón. Ya vamos a reír. Si yo ejecuto esta aplicación inmediatamente así tal cual como está, ustedes van a ver de pronto, porque pasa muy rápido, la consola abre y se cierra, pero no sé si la vayamos a alcanzar a ver. Vamos a ver. Acá está compilando todavía. Ahí abrió. Ok. Mostró un present equal to continue y se cierra inmediatamente. No hay nada más en la consola. Aunque creo que eso es algo nuevo porque usualmente la consola inmediatamente se cerraba. Siempre que nosotros ejecutemos una sentencia de console.readline, la consola va a estar bloqueada esperando la entrada del usuario. Es decir, eso va a forzar a esperar a que el usuario haga algo con la consola y presione Enter. Y con console.writeLine podemos escribir lo que queramos. Entonces, aquí simplemente vamos a imprimir este mensaje y como ven el readline está abajo esperando a que yo haga algo. En este caso si presiono Enter se va. Si comento esta línea, vamos a ver si en este caso abre y cierra. No, igual está sacando el present equal to continue como parte final de la aplicación. El console.readline nos permite leer cualquier cosa que el usuario entre una vez presione Enter. Entonces, si yo quiero ver que ingresó el usuario, yo podría hacer un console.writeLine
de lo que el usuario escriba. Y vamos a hacer otro acá solo para forzar a la consola que espere. Y lo vamos a correr. Entonces estamos probando la consola. Y ahí podemos ver que yo escribí hola bootcamp, presioné enter, eso ejecutó el readline y lo leyó. Inmediatamente el writeline lo escribió en la segunda línea. Y la consola aún está esperando porque tenemos otra sentencia de console.readline. Una vez presioné enter, se termina la aplicación. Ahora, ¿ustedes están familiarizados con cuál es el carácter o la combinación de caracteres que usualmente se usan para hacer un salto de línea en un string? Es \n. Exacto, muy bien. Entonces, eso funciona tal cual en la consola. Y esto no sirve solo para la consola. En cualquier string, este carácter va a ser interpretado como un salto de línea. Es solo que es importante saber que la consola como tal lo interpreta tal cual. Entonces acá tenemos un salto de línea y luego otro salto de línea. Muy sencillo. Ahora, si quisiéramos simplemente tomar lo que el usuario escribe para guardarlo en una variable, en este caso voy a declarar una variable string, mensaje. Yo puedo igualar directamente la lectura de la consola a una variable. Si ustedes ven acá, si nos ponemos encima de readline, lo que esta función devuelve es un string. Acá en la firma, en el recuadro, lo que tenemos dice devuelve un string y la función se llama console.readline, no recibe ningún parámetro y no tiene sobrecargas de ningún tipo. Entonces ese string que está devolviendo lo podemos asignar acá y luego hacer un writeline o un writeline del mensaje. Esto va a tener el mismo efecto que ahorita. Ahí pueden ver que se escribió el mensaje justo debajo. Alguien en este caso, o no, porque creo que eso ya se los dije al comienzo, pero es de tener en cuenta que esta clase es estática. Si se dan cuenta, yo no tuve que instanciar una consola para empezarla a usar. Simplemente estoy llamando un montón de funciones que ya están ahí y hacen algo por mí. Si les ha llamado la atención ver que también hay un write y un read, o creo que el read no. Sí, sí está el read también. Readline, si ven acá el mensaje de ayuda, lee la línea completa de caracteres que hayan escrito como tal en la consola. Read simplemente lee carácter a carácter lo que hayan ingresado. Y en el caso de write, si yo hago varias sentencias write, acá, por ejemplo, comentemos esto, un momento, y esto.
simplemente para ver la diferencia entre estas dos funciones, entre write y writeLine. Si ustedes ven, aunque no veamos todavía porque siguen saliendo. Yo estoy perdido. ¿Dónde está el hola, hola? Sí, está la primera, el per right line. La primera línea. Ok, sí. Este. Estaba más confundido que... Gracias. Ok, ahora sí. Entonces, como se dan cuenta, el write, a pesar de que son dos líneas de código, están copiando exactamente en la misma línea, mientras el writeLine siempre fuerza a incluir un carácter de salto de línea al final de cada escritura. Entonces, con writeLine siempre vamos a tener el salto de línea y con write podemos simplemente estar escribiendo en la misma línea. Esto es lo más básico de la consola, simplemente para mostrarles algo que mencioné ahorita. Hacer que se vea diferente es muy fácil. También se puede cambiar el color de la letra. En este caso, los colores se deben asignar por medio de esta enumeración. ¿Quién está familiarizado con lo que es una enumeración? Yo un poquillo. Ok, de resto nadie más. ¿No? Ok, No. que las enumeraciones como tal no hacen parte de lo que vamos a ver hoy, pero es simplemente una pequeña colección que uno hace de constantes. Entonces, en este caso, ellos están representando, quieren darle al usuario un set fijo de colores para seleccionar, son los únicos colores que se pueden seleccionar. Y es una manera fácil de decirle a la consola cuál color debe tomar y de que uno pueda seleccionar fácilmente los tipos de colores que hay disponibles. Una enumeración como tal se construye de la siguiente manera. Se declara como public enum y se le da el nombre. Y una vez se está dentro de la enumeración, yo puedo decir que mis opciones van a ser bajo, medio y alto. Y mi programa, en lo que yo estoy haciendo, hipotéticamente, cuando yo le pase bajo, él va a tener opciones que van a saber qué deben hacer cuando yo le pase bajo, y lo mismo para medio y lo mismo para alto. Ya estando acá, yo comento esta línea rápidamente. Ya estando acá, yo podría decir y él me va a mostrar las opciones que tengo. Y ya yo luego si yo la asigné abajo, yo ya luego podría saber o hacer en el código, bueno, si A es igual a mi en un punto bajo, entonces tenemos que hacer esto y en fin. En este caso, no se preocupen si está muy explicado así como en el aire, porque igual no hacía parte del tema de hoy, pero simplemente que sepan que console color en este caso es una numeración y que las opciones de colores están predefinidas. La consola por dentro sabe qué color seleccionar de acuerdo a las opciones que ustedes leen acá. Entonces vamos a escoger cualquiera y la corremos. Y esperemos que salga rojita. Ok. Este es el background. Perdón, sí, este es el background de la línea como tal. Y aplica solo a partir de donde yo lo ponga. Eso es algo importante. Por ejemplo, Chicos, permiso, voy a salirme un momentín o desactivar el sonido de ustedes porque tengo una llamada con el cliente, pero no, ya regreso. no hay problema. Tranqui.
Y si volvemos a correr, en este caso todas las líneas deberían tener el mismo background. Hay otra que se llama foreground o font color, creo. Foreground color. Y de igual manera tiene una numeración. Esto no va a quedar muy bien, pero no sirvo para combinar colores. Ahí pueden ver cómo tenemos la consola con fondo rojo y letras rosadas. Entonces, esto es lo principal. Creo que haciendo uso de WriteLine y ReadLine se puede hacer casi todo lo que se necesita en la consola. Es solo jugar ya con ciclos y iteraciones para lograr tener en la pantalla lo que uno de verdad quiere mostrar. Y digamos los colores, los fondos, usarlos para hacer distinción entre cosas que sean importantes para el usuario. Es bacano que se le midan al menos para el segundo reto, que el segundo reto va a ser una aplicación. Bacano que traten de hacerla lo más legible posible para el usuario a pesar de que esté en la consola. Pero eso ya lo veremos después. Ahora vamos a hablar de tipos. Los tipos, C# tiene muchísimos tipos. Vamos a comentar esto rápidamente. Antes de pasar a los tipos, ¿alguien está familiarizado con esta sentencia en C# o ha visto algo similar en algún otro lenguaje? ¿No? La de region. Sí, No, yo no la he visto. ok. Yo tampoco. De hecho. Esto es simplemente algo que se puede usar para organizar código fácilmente. Igual no es algo que es bueno para usarlo más de la cuenta, porque puede pasar de organizar a fácilmente desorganizar mucho el código. En este caso lo estoy usando por facilidad para poder comprimir partes del código. Simplemente cuando ustedes envuelven, ustedes pueden copiar esto a mano, numeral region y el nombre de la región que le quieran poner y terminar con en region donde quieran que esa región termine. Y luego pueden simplemente comprimir esa parte del código y seguir escribiendo después. Es simplemente orden porque este código aquí como está se sigue ejecutando. Si yo corro la aplicación así esto esté comprimido, la aplicación sigue haciendo exactamente lo mismo. No es que lo haya comentado, pero ayuda mucho a organizar. Y ahora vamos a comentar todo esto porque no lo necesito por ahora. Ok, entonces ahora sí yendo a los tipos, C# tiene muchísimos tipos. Entre los más relevantes para representar enteros están int y long. Para representar números decimales tenemos float y double. Para representar variables booleanas tenemos el tipo bool. Un simple carácter se representa con un tipo llamado char. El string ya lo vimos, que es simplemente un tipo, en realidad string. String como tal no es un tipo primitivo, los demás que he mencionado sí. String es un objeto en este caso, pero es un objeto tan básico que toca verlo desde el comienzo. Y tenemos los arrays y las matrices. Entonces, vamos a ver cada uno de esos tipos de manera muy rápida. Bueno, es importante la diferencia entre int y long, que muy probablemente eso ya lo saben, pero es simplemente en el tamaño de bits que tienen asignados como tipo. Entonces un long puede almacenar un número muchísimo más grande, tanto negativo como positivo, que el entero, y lo mismo el double versus el float. El double puede almacenar números muchísimos más grandes y con más precisión decimal.
Entonces, si vamos a declarar una variable entera, este es el tipo, int. Perdón, parece que apenas estuviera conociendo mi teclado. Este es el tipo para declarar enteros. Voy a ir muy rápido simplemente para que los miremos y luego los usemos en caso de que aplique para algo más adelante. Este es un long, no hay necesidad de hacer diferenciación entre la asignación de valores. A los dos se les puede asignar un entero y él es capaz de trabajar con él simplemente porque sabe cuál es el tipo. En el caso de variables booleanas, tenemos que pueden almacenar true or false. Siempre true or false debe ir en minúscula. Es muy importante si han trabajado con Visual Basic, en este caso, Visual Basic no es case sensitive. Entonces, si yo escribo en Visual Basic true o true, es lo mismo. Pero si Sharp es case sensitive, entonces no es lo mismo escribir true con mayúscula que con minúscula. E igualmente, si yo declaro otra variable que aparentemente se llame igual, en este caso me muestra que hay un error porque hey, ya tenés una variable con ese nombre. Pero si le coloco solo una letra diferente, inmediatamente es otra variable. Entonces tengan en cuenta que en C# hay que conservar los nombres exactamente como se escribieron. Y por convención, siempre las variables deben ser nombradas iniciando con minúscula. Esto se llama camel case. Entonces inician con mayúscula y cada que hay una palabra nueva, se inicia con una mayúscula la siguiente palabra para ir haciendo la separación. Ya tenemos la variable booleana. Un char simplemente se declara como char, pero es muy importante que la comilla que se debe usar a la hora de trabajar con char debe ser comilla simple. Si se acuerdan probablemente de cuando trabajaron en JavaScript da igual si uno utiliza comilla simple o comilla doble. En este lenguaje, en C# como tal, la comilla simple es solo usada para caracteres y la comilla doble para strings. Entonces, eso es algo muy importante a tener en cuenta. En este caso, si yo asigno simplemente un carácter acá, él me va a decir que es un error porque me está diciendo, hey, no te puedo convertir inmediatamente un carácter que me estás pasando a un string. Y de igual manera, si pusiera comillas dobles acá en el carácter, me diría lo mismo. No te puedo convertir un string automáticamente a un carácter. Ahora tenemos los arrays. Los arrays se pueden declarar sobre cualquier tipo. Básicamente puedo hacer un array de strings, un array de lo que sea. Puedo hacer un array de cualquier objeto que yo cree. En este caso, simplemente para crear uno cualquiera, vamos a crear un array de enteros. Entonces, simplemente se copia el tipo del que quiero el array. Se ponen estos dos corchetes justo después del tipo. Ahí no se le puede asignar el tamaño todavía. Luego sigue el nombre del array. Y se debe instanciar con el tamaño. Entonces, la manera de hacer esto es usar la palabra new, aunque el array como tal no es un objeto, sigue siendo un tipo primitivo. Se le dice new, nuevamente el tipo del array, se ponen los mismos corchetes y acá ya le podemos pasar el tamaño que queremos. En este caso tendríamos un array de 10 posiciones. En
En C Sharp, al igual que en JavaScript, los arrays inician con el índice en 0. Inician con el index en 0, es decir, que las posiciones de este array irían de 0 a 9 en este caso. En el caso de Visual Basic, si en algún momento les toca, porque Visual Basic aún hace parte del .NET Framework y hay muchos proyectos en los que aún lo usan, todos los arrays por defecto en Visual Basic arrancan en 1. Entonces, en caso de tener un array, en este caso irían de 1 hasta 10 las posiciones, en lugar de 0 hasta 9. Y por último, las matrices o los arreglos bidimensionales. En este caso también lo vamos a hacer de enteros. Una matriz es simplemente un arreglo en el que tenemos tanto filas como columnas. En .NET hay dos tipos de arreglos bidimensionales. El más común o más usual es el que es exactamente cuadrado. Bueno, o no exactamente cuadrado, pero tiene exactamente las mismas columnas en todas las filas. Y eso ya se lo voy a explicar un poco mejor. Entonces, vamos a ver, matrix. La declaración es simplemente poner el tipo, nuevamente los corchetes, pero deben tener una coma en los corchetes. Y esto es porque a la hora de instanciarlo, debemos inmediatamente asignarle el tamaño tanto a las filas como a las columnas. Entonces, si queremos una matriz de 10 por 10 fija, esta es la manera de crearla. En este caso van a haber 10 filas, que es el primer número, y 10 columnas, que es el segundo. La otra opción de crear matrices, que en realidad en inglés se llama jagged array, perdón por mi inglés, pero se escribe algo así. En ese caso se declara con los dos corchetes separados y a la hora de instanciarlo uno solo instancia una de las dimensiones. Entonces en este caso vamos a decirle que va a tener 10 filas, pero aún no le vamos a definir las columnas. Y el punto es que con esto se pueden hacer cosas muy interesantes, y es que yo a la matriz, a este tipo de matriz en cada posición, le puedo asignar, le puedo asignar en cada posición un nuevo array de la dimensión que yo quiera. Entonces yo le puedo decir la fila 1 va a tener 8 columnas. Y la fila 2, que en este caso sería la posición 2 de la matriz que inicialmente creé, la fila 2 va a tener 10 columnas. Entonces, básicamente, esta forma de declaración de matrices es lo que uno conoce como un arreglo de arreglos, porque inicialmente construí un arreglo de 10 posiciones y en cada posición puedo asignar un arreglo diferente del tamaño que yo quiera. En mi vida personal y profesional nunca he usado este tipo de matrices, pero es bueno conocer lo que hay y saber qué tipo de cosas se pueden hacer. En este caso esta sería una matriz de 10 por 10 y, perdón, esta sería una
Y Felipe, sí, digamos, entonces en ese segundo tipo de matriz, si vos le pones en los segundos brackets un 10, él te da un error, el different. ¿en, en cuál segundo bracket? In Matrix 2 Sí, igual new int, le pone 10 y el otro bracket tiene que quedar vacío, no se le puede poner ahí, si uno quiere, no importa, 10 por 10, eso no se acá en puede. esta línea, no se puede. Si asignas acá un tamaño, Sí, inmediatamente exacto. él va a brincar, él dice como, no puedo hacer esto así, porque la forma real de hacer esto en caso de que ya supieras el tamaño de los dos, sería hacerlo como está acá arriba. Ah, ok. Siempre se debe dejar vacío cuando queramos que el tamaño de una dimensión sea variable, siempre se debe dejar vacía la dimensión y empezar a asignarla como tal acá. Mm. Eh, en este caso ya vimos los tipos principales, hay muchos más, hay enteros más pequeños, hay un entero que se llama short, que es uno más pequeño que el entero, y en fin, hay diferentes tipos que no estamos viendo acá, pero estos son como los principales con los que nos podemos defender y con los que de seguro vamos a hacer todo en estas 2 primeras semanas. ¿Hay alguna pregunta en lo que llevamos hasta ahora, en lo que hemos hablado de la consola o lo que hemos visto de los tipos? Ah, bueno, y en ese in matrix se tienen que asignar las filas. Digamos, no puede dejarse solo, o sea, como otra vez le pregunta, en ese in matrix 2 si le pones el 10 en el bracket de la derecha, ese no sirve. Siempre tiene que ser asignadas las filas, ser dimensionadas las filas. Es una muy buena pregunta, podemos ensayar ya mismo, que la verdad en mi poco uso que he hecho de este tipo de matrices, no estoy seguro de tu pregunta y es una muy buena pregunta, entonces vamos a probar ya. Vamos a ver qué pasa si le digo acá 10. Aunque no funciona. Ok, al parecer si hay un error sería bueno y si algo lo voy a anotar acá como pendiente. Voy a leer ahorita un poquito más a ver si hay alguna forma en la que se puedan instanciar o crear inicialmente la dimensión de las columnas y luego como tal decirle de qué tamaño son las filas. Voy a anotar acá. Y lo averiguamos o si alguno antes de que yo llegue con la respuesta de curioso fue y leyó y tiene el dato, pues también súper bien, lo comparte con todos para que aprendamos. Em, entonces, ¿alguna otra pregunta acá en lo que va? Yo estoy bien, puro ya. Ok, ok. Vale, entonces lo que sigue en lo que tenemos planeado es hablar un poco de lo que es un lenguaje fuertemente tipado versus un lenguaje débilmente tipado. Y esto es importante porque ustedes ya tuvieron un curso de JavaScript. Eh, ¿Quién se acuerda o me puede decir cómo se declara cualquier tipo de variable en JavaScript? Es decir, si estuviera escribiendo JavaScript acá, ¿cómo declararía una variable entera? Simplemente poner var, Ok, nombre de la variable y valor. ok. Es en JavaScript. Esto es en JavaScript, ¿cierto? Ajá. Y si fuera a declarar un string en JavaScript y digamos que todavía estamos escribiendo en JavaScript hipotéticamente, voy a poner acá un comentario. um, ¿Cómo declararía un string, por ejemplo? De igual var, el nombre del string y es igual a, no sé, el string entre comillas. Ok. Entonces, esto es real y muchas gracias. En JavaScript, todos
bueno, no todos, casi todos los tipos se pueden declarar simplemente usando var. Y JavaScript es un lenguaje interpretado, entonces simplemente a medida que él va corriendo, él dice, bueno, acá tengo una variable y lo que le están asignando es un número, entonces voy a decir que nombre es un número. Y de igual forma, luego JavaScript pasaría por esta línea y diría, bueno, le están asignando algo que está entre comillas, eso para mí es un string, entonces voy a decir que esto por ahora es un string. ¿Qué pasa con JavaScript? Si yo en JavaScript, luego de haber declarado nombre igual a 0, si yo dijera nombre igual a ya quiero que sea string. ¿Esto en JavaScript se puede o no se puede? Alguien que me diga. Sí se puede. Ok. Esto en JavaScript se puede porque JavaScript es un lenguaje débilmente tipado. Es decir, después de haber declarado una variable, sin importar el tipo que le hayamos asignado, lo podemos cambiar o mutar en otra línea de código. Entonces algo que inicialmente era un número, luego puede ser un string, luego puede ser un array. Dependiendo de lo que yo le asigne, JavaScript simplemente reinterpreta el tipo de la variable y es capaz de trabajar con ella normal. En este caso, C# es un lenguaje fuertemente tipado. Var existe como un shortcut o más una práctica de estilo de código que dependiendo de algún proyecto, hay proyectos donde como estándar del proyecto dicen todas las variables las vamos a declarar con var, o pueden tener otro proyecto donde digan cada variable debe tener su tipo especificado explícitamente cuando se declare. Entonces C#, aunque ofrece var como opción, no quiere decir que sea débilmente tipado. Var es simplemente un shortcut del compilador. Cuando él compile, él se va a dar cuenta que la variable nombre la asignaron a un entero y a partir de ese momento el compilador va a tomar nombre siempre como entero. O sea, es simplemente para ahorrarse copiar el tipo y el compilador a la hora de generar el código que él genera, cuando pase por acá y compile esta línea, va a decir nombre es un entero porque lo que le asignaron es un entero. Nombre no va a poder cambiar de tipo en ningún momento de la aplicación porque los tipos se mantienen de manera fuerte. De igual manera, si uno estuviera en JavaScript, hacer algo como esto, declarar simplemente la variable con var y luego asignarla, es algo totalmente válido en JavaScript. En nuestro caso, como les decía, esto es simplemente un atajo para el compilador. Si el compilador ve la variable con var y no ve que le están asignando, él no va a tener cómo interpretar inmediatamente el tipo para saber que no va a haber un error en las siguientes líneas de compilación. Entonces, siempre que se use var, debe haber una inicialización de la variable, que es con la que el compilador va a decir, listo, esta variable que acabaron de crear es un entero y voy a trabajar con ella como un entero y eso será. ¿Alguna duda con respecto al uso de var? ¿O algo que no haya explicado lo suficientemente claro? Bien. Todo bien. Ok. ¿Ya conocían esa forma de declarar variables de C# y entendían cómo funcionaba o es algo nuevo? Sí, todo bien, yo sí la conocía. Ok, ok. Yo lo leí en un libro un día de estos. Vale, vale, súper bien. Ahí me disculpan si algunas cosas como tal ya las tienen súper claras o la idea es reforzar y repasar lo que no esté tan claro para llegar bien a un nivel medio alto de C# y de como tal .NET Framework. Entonces, creo que igual sirve repasar.
Si en alguna cosa ven que estoy yendo muy lento y no hay necesidad de ir tan lento, igual me alzan la mano y trato de moverme un poco más rápido. Em, Ahora, el casting, em, ¿están familiarizados con lo que es hacer casting o para qué se usa en un lenguaje? Eso es para, ¿cómo lo pongo? Para pasar de string a integer o lo que sea, para pasar de un tipo a otro. Ok, Si no me equivoco en eso. sí. A mí sí me Es confundió. como un objeto esperado. ¿Cómo qué? Perdón. Es lo entiendo como, a veces uno puede castear cuando sabe qué objeto esperar. Sí, Entonces, algo así, pero sí. la definición así en palabras, pero sí, sí sé que es. A mí en Básicamente, mi, sí, dilo. no, a mí en mi caso se me confunde un poco lo que es el parsing con el casting, digamos. Sé que uno es como de un sentido, de un tipo a otro y el otro es como inverso, pero no tengo muy clara la diferencia. Yo creo, es una muy buena pregunta y no tengo la definición exacta, aunque los dos, para efectos em, de lo que vamos a hacer, los dos hacen exactamente lo mismo. Am, pero voy a leer al respecto para ver qué podemos clarificar ahí. El parser como tal, según lo que yo tengo entendido, es simplemente una conversión directa y exacta. Uno sabe que, que lo que uno está convirtiendo en realidad es de ese tipo y va a ser un parseo total del dato, mientras el casting puede implicar transformar algo que se tiene en un tipo en otro tipo que no necesariamente va a ser representado de la misma manera. Pero los dos hacen lo mismo porque sigue siendo un tipo de conversión. Pero prometo que voy a leer, ya lo anoté. Voy a leer y cualquier cosa les comparto si me encuentro algún video interesante o algo, o si simplemente les puedo poner algo ahí en un comentario um, para aclararnos la duda. Y muy buena, por cierto, nunca me había hecho esa pregunta. Pero en este caso, lo que han dicho es correcto. Simplemente hacer casting es convertir una variable de un tipo a otro por diferentes necesidades que se tengan. Um, y ya que lo mencionaron, vamos a hablar de parsing acá también. Entonces, el, la forma más básica de hacer casting en C Sharp sería, por ejemplo, tener un entero y tener un string. Y vamos a asignarle a este string un string, que en realidad esto es texto, pero va a tener un número. La forma más básica de hacer casting es simplemente decirle number es igual a int de number string. Y, ok, sí, en este caso tenemos que usar el parser. Pero, y en esto me disculpan, para hacer la conversión de string a entero tenemos que usar el parser que ya se lo voy a mostrar. En este caso vamos a usar un carácter y vamos a tener un 1 o una letra cualquiera como carácter. ¿Qué pasa? En este caso, string no es directamente casteable a un entero y por eso no podemos, es decir, si char no tiene
cómo convertir directamente o cómo interpretar directamente un string como un entero. Él no sabe qué hacer con eso a no ser de que se lo especifiquemos. Pero los caracteres tienen conversión directa a entero. Cuando uno castea, hace casting de un carácter a un entero, el número que va a recibir es el código ASCII del carácter. Esa es la forma en la que .NET en el framework interpreta ese casting entre esos dos tipos. De igual manera, si tuviéramos un long, si este número, el long, fuera más grande de lo que puede almacenar un entero, a la hora de hacer el casting va a haber un overflow, una excepción de overflow, porque estoy casi seguro, pues no lo afirmo totalmente con mano en juramento, pero creo que la conversión entre un tipo más grande y otro más pequeño, en caso de que el tipo más grande se pase del límite del pequeño, va a haber una excepción de overflow en memoria y sería diferente a la hora de castear, por ejemplo, un entero a un long. Él sería capaz de hacerlo sin ningún problema, sin importar el tamaño del entero, porque pues cualquier entero en teoría va a caber dentro de un long. Pero de igual forma, si quiero convertir big number a entero, se haría así. Es simplemente poner el tipo al que lo queremos castear entre paréntesis y luego el nombre de la variable y él lo va a asignar. Y solo para que veamos acá rápidamente el código que obtenemos al castear el carácter a un número, lo vamos a imprimir acá y vamos a correr la aplicación. Nos da el código 97 y solo por chequear, 97 es la A, como pueden ver acá. Entonces, el casting, como pueden ver, que en eso se diferencia del parsing. El parsing es directamente para obtener exactamente ese valor en el tipo que uno sabe que está. Mientras el casting te puede dar un resultado totalmente diferente. En este caso, de un carácter estamos obteniendo un número y el número representa el ASCII. Entonces esa es una de las diferencias entre los dos, pero como les dije ahorita, lo vamos a reforzar. Hay otro tipo de casting que lo vamos a ver cuando veamos programación orientada a objetos, que es usando el keyword as, simplemente así. Pero por ahora, con este tipo de casting nos vamos a defender. Ahora, en el caso de ahorita, teníamos un string y, como les dije, este requiere de un parsing. Entonces, para mostrarles la diferencia en este caso, si yo tengo este string y yo sé a ciencia cierta que lo que tengo ahí debe ser un número, en caso de no saber a ciencia cierta que es un número, habría que usar un bloque de try catch, que eso ya lo vamos a ver en un momento, pero sería simplemente number igual a int.parse y le pasamos como parámetro el string. En este caso, si yo imprimo acá number nuevamente, vamos a ver que va a imprimir
12 correctamente. Si yo pusiera acá una letra cualquiera, vamos a ver que hay una excepción. Y acá tenemos la excepción, entonces está diciendo no hay forma de convertir el string que estás pasando a un entero. Ahora, en este tipo de ocasiones, porque la verdad, si el usuario es el que puede copiar como tal o darnos los parámetros de entrada, el usuario puede copiar lo que sea. Entonces, el parse es más como cuando uno está absolutamente seguro de que el parámetro que uno tiene en el string es un número. Hay otras dos opciones. Una, para evitar la excepción, es usar el bloque try catch, que muy probablemente en JavaScript lo usaron, y David, que tiene experiencia con Java, muy probablemente lo ha usado. De pronto ustedes, los demás también lo conocen, pero es simplemente envolver todo en un try catch, y en este caso controlaremos la excepción. Acá ya podríamos mostrar un error de que el parámetro tiene problemas o Será como right line. sí. Entonces con el try catch evitaríamos la excepción y que el flujo de la aplicación pare, porque como ustedes vieron en ese momento la aplicación dejó de correr. O también hay otra opción que es usar el try parse, que también es una función de int, y en este caso se los voy a explicar separado. El try catch, el bloque try catch es familiar para ustedes. Sí. Ok. ¿Sí? ¿Todos? Sí, todo bien. Vale. Vale. Sí. En este caso, otra forma de evitar el error, dejemos esto acá quietico. Si declaramos una nueva variable y tenemos otro string, hay otra función que podemos usar que es tryParse. En este caso, esta función lo que hace es intentar convertir el string que le pasemos como parámetro y asignarlo a la variable que le pasemos como parámetro de salida. Y si no lo puede convertir, simplemente la función devuelve false, y si lo puede convertir, devuelve true. Esto ya lo vamos a ver en más detenimiento ahorita sobre cómo funciona el out, el parámetro out, pero simplemente le pasaríamos acá el number string y le diríamos out number 2. Entonces la función como tal está retornando un boolean. Si yo me paro aquí, pueden ver que el tipo que retorna es bool, pero él me va a asignar el valor. Si es capaz de convertirlo, me lo va a asignar en number 2, que es el segundo parámetro, que es un parámetro de salida. Como les dije, ya les voy a explicar eso con detenimiento, pero en este caso, si yo imprimo number 2, si imprimo number 2, no va a haber ningún problema a pesar de que este string no es válido. Ok, pongámosle number string 2 en number string 2. Y miremoslo funcionando. Acá tenemos la excepción controlada del anterior, que sigue fallando. Y en este caso el tryParse intentó convertir el string a 12 a
a entero no fue capaz, entonces la variable como tal quedó con el 0 que inicialmente la habíamos declarado. Lo que es int, long, todos tienen funciones para hacer el parsing. Double también. Y son las que usualmente se usan para hacer esas conversiones. En caso de que estuviéramos obteniendo algo de la consola, haciendo un read line, no se puede hacer un read line directo. No se puede hacer un read line directo de la consola porque readline, como vimos ahorita, lo que retorna es un string y nuevamente nos va a decir no te puedo convertir un string en un entero. Entonces siempre que vayan a leer de la consola y sepan que lo que están recibiendo es un número, usen alguno de los tipos de parsing que ya vimos para que no haya problema. Obviamente en este caso, él va a leer de la consola. Si el usuario en lugar de ingresar un número ingresa AAA, ya vimos que esto va a estallar, pero ya hay herramientas acá arriba para ver cómo evitar esto. Entonces, todo esto es casting y parsing y vamos a comprimirlo en una región. A ese último no se le puede hacer casting, ¿verdad? A este, Ajá. no, porque no hay, el framework no sabe cómo interpretar directamente un string entre a un entero, entonces siempre debe ser con un parsing. Ujú. El casting solo se hace cuando como tal el tipo, ya sea que uno lo haya creado, o cuando uno sabe que el framework como tal ya soporta conversión entre esos dos tipos. Por ejemplo, uno puede pasar un double a un entero y va a conservar simplemente la parte entera del número decimal. Entonces el casting es más entre tipos que uno sabe que ya tienen transformación entre ellos o que uno explícitamente en el código planteó la conversión, como este casting se debe hacer de esta manera. Entonces el objeto ya sabría cómo convertirse a ese otro tipo. Pero entonces sí, siempre que trabajen con un string, utilicen parsing porque no va a funcionar con el casting. ¿Alguna otra pregunta relacionada con lo que vimos acá? Un poquito de manejo de excepciones y conversión entre tipos. ¿Todo bien? Sí, Todo bien, sí. vale. Todo Ahora, bien, todo bien. vamos a hablar un poquito de funciones y es simplemente lo más básico que de seguro esto lo saben, pero como todos lo estamos reforzando. En C Sharp, idealmente, siempre la firma de una función, y por firma me refiero al encabezado de la función, ese es el nombre oficial de los encabezados de las funciones. Entonces, la firma debe tener el modificador de acceso, ya sea private o public, que los vamos a ver en detalle más adelante. El modificador de acceso. Luego, como tal, si es estática o no, se debe usar la palabra clave static. Luego, el tipo que retorna, el nombre de la función y por convención, los nombres de las funciones en C Sharp siempre deben empezar con mayúscula y continuar con mayúscula separando las palabras. Ese se llama, se me fue el nombre. El anterior se llama Pascal. exactamente Pascal. Muchas gracias. Entonces, por convención, siempre nómbrenlo así. Si vienen de JavaScript, en JavaScript se nombra todo en camel case, al igual que en Java. Entonces traten de conservar la convención del lenguaje para que no se vea raro en algún proyecto. Y simplemente sea el nombre de la función y luego los parámetros que se quieren recibir.
Acá tenemos una función estática y está marcando un error simplemente porque la función aún no retorna nada. Yo estoy diciendo que vamos a retornar un entero y aún no hay nada que retorne, pero una vez ponga cualquier cosa a retornar, funciona. ¿Alguien me puede decir en este caso el static sobre esta función qué hace o qué permite? El static. Sí, El static, tengo entendido que lo que hace es una sola copia como en la clase, la clase y no hace una copia para las instancias de la clase. O sea, si alguien la va a utilizar, el que se usa es el de la clase y no uno propio, digamos, de haber sido instanciado. ok, sí, sí, es eso. Es básicamente decirle esta porción de código hace parte de la clase program, en este caso porque la declaré como estática dentro de program y cualquiera la puede llamar simplemente sobre la clase. Entonces, si yo estoy acá y hago program punto suma, ahí está la función y simplemente la puedo llamar. Si Sí, el... no instanciar nada. Hola, Sí, no hay que instanciar nada para llamarlo. exacto. No hay que instanciar nada porque la función es estática. Si yo remuevo esta palabra clave de la función, él inmediatamente se va a dar cuenta que esto es un error y está diciendo, hey, esta función suma hace parte de program, pero de instancia, es una función de instancia. Entonces en este caso yo tendría que decir program a igual a new program y luego de tener una instancia de esta clase, aunque esto nos está tirando un poquito hacia programación orientada a objetos, pero es solo para reforzar eh, la diferencia entre una función estática y una función no estática. En este caso ya así se puede llamar sobre la instancia. Entonces lo que nos permite static es simplemente tener código que puede ser utilizado sobre la clase desde cualquier lugar. Desde que alguien pueda acceder a la clase, puede acceder a sus funciones estáticas. Ahora, el hecho de que sea private quiere decir que solo se va a poder usar en el contexto de la clase program. Y eso lo vemos luego en más detalle, pero para lo que tenemos que ver hoy, pues es simplemente saber eso. Vamos a ponerla como estática nuevamente y la puedo llamar obviando la clase porque estamos dentro de ella. Entonces él inmediatamente reconoce que estamos llamando a esta función. Esta es la construcción básica de funciones. Eh, no sé si hay alguna duda con lo que acabo de explicar. En caso de que la función no vaya a retornar nada, la palabra clave es void. En este caso es una función que simplemente va a hacer algo, ya sea ir a guardar en la base de datos, pero no va a retornar nada al usuario o a la línea de la aplicación que llame a esta función, no va a retornar absolutamente nada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No, Ok, vale. No, todo bien. Algo muy interesante que tiene C Sharp, que lo añadieron más o menos recientemente, es que permite parámetros opcionales en las funciones. Es decir, yo puedo decir que esta función, el num2, puede ser opcional, me lo pueden mandar o no me lo pueden mandar. Y la forma de decir que un parámetro va a ser opcional es simplemente en la firma de la función asignarle un valor. En el momento en el que yo hago esto, yo acá puedo decir, vamos a retornar un entero y yo voy a decir que siempre voy a retornar num1 más num2. Y vamos a hacer un console.writeLine de esta primera suma y otra
pero sin pasarle el segundo parámetro. Entonces, como se pueden dar cuenta, en este caso no hay error, suma sigue funcionando, este parámetro es opcional y él va a tomar como valor por defecto. Cuando no envíen este parámetro, el valor por defecto que va a tomar va a ser el que asignemos acá. Vamos a correrla. Tenemos un readline en alguna parte. Ok, vamos a comentar acá arriba. Porque esta línea es la que nos está dando el problema. Pero comentemos por si las moscas. Y corramosla nuevamente. En este caso tenemos que la primera suma dio 3, la segunda dio 1 porque efectivamente sumó 1 más 0. Una función puede tener tantos parámetros opcionales como se requieran. Es decir, yo podría tener otro parámetro acá. Y también ponerlo como opcional. En este caso, si yo quisiera llamar la función, suma, yo puedo pasar el primero siempre es obligatorio, puedo obviar los dos siguientes y no va a haber ningún problema. Si se dan cuenta, el autocomplete me está mostrando entre corchetes los parámetros opcionales. Esa es la forma en la que nos ayuda a saber que se pueden enviar o no. Si envío el segundo, puedo obviar el tercero, porque igual el tercero sigue siendo opcional. Pero si quisiera obviar el segundo y mandar el tercero, se pueden ver que me está diciendo, hey, ahí hay un error, no sé qué hacer con esto. Entonces, la otra característica de C# como lenguaje para cubrir esta necesidad, ahora que soportan parámetros opcionales, es otra característica que se llama naming parameters. En este caso, si yo quiero enviar el segundo, pero enviar el tercero, yo puedo decirle que este parámetro que estoy enviando acá es additional param y envío el valor. En este caso él ya sabe que el primero es el obligatorio que está acá y estoy usando naming parameters, la característica que es simplemente poner exactamente el nombre del parámetro, luego 2 puntos y el valor que quiero enviarle a ese parámetro. En este caso esta suma va a ejecutar correctamente. Como igual la función no está haciendo nada con additional param, de igual manera va a sumar 1 más el valor por defecto de num2 y ya lo vamos a ver cuando lo envuelva en un writeLine, que vamos a recibir exactamente 1. Y naming parameters, aquí lo pueden ver, 3, 1, 1. Naming parameters como tal no se debe usar o no es solo usable si se tienen parámetros condicionales. Se puede usar con cualquier función, básicamente. Yo podría decirle suma y decirle num1 es 1 o 2. Y en este caso usé naming parameters aún sin haberlo usado sobre un parámetro que es opcional. Entonces, varias de las cosas buenas que da naming parameters es que el código es más legible. En caso de que esta función no estuviera acá, sino que estuviera en otra clase, cualquiera que lea acá se va a dar cuenta que este es el nombre del parámetro, va a ser más entendible lo que están pasando acá. Pues en este caso es un número, entonces no se ve mucho la ventaja, pero en caso de que fuera un objeto más completo, el hecho de haberlo nombrado y saber, bueno, lo que están pasando acá es este tipo o es un objeto con el que van a hacer, no sé, es una factura y la función va a trabajar es con esa factura. Hace mucho más legible el código y por otro lado permite trabajar con las funciones sin acordarse del orden de los parámetros. Usando naming parameters yo podría decirle num2
es 3 y num1 es 2 y no sé, para hacerlo más loco, podría decirle additional param es 4. Usando naming parameters yo puedo pasar los parámetros en cualquier orden y la función sabe exactamente cuál de ellos, o sea, cuál parámetro de los que estoy pasando corresponde a cuál de la función. Si la corremos, pueden ver que está imprimiendo 5 y efectivamente está sumando num1 más num2. Son dos características muy chéveres que se pueden usar. Igual se van a encontrar en el framework funciones que reciben parámetros opcionales. Entonces ya saben que los pueden omitir o que simplemente la función va a trabajar con un valor por defecto. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Un No, mi parte comentario. está claro. ¿Cómo? No, un comentario que chiva eso, porque generalmente yo, bueno, para lograr eso y lo que hacía era una sobrecarga de métodos, no lo Ajá. hacía así con métodos adicionales. Sí, Siempre la cantidad de parámetros adicionales es limitada, ¿verdad? O sea, no puedo, tengo que poner cuántos parámetros adicionales quiero meter. No puedo, digamos, mandar más así, porque sí. es una buena pregunta. Si hay una forma de hacer funciones con parámetros ilimitados. En este caso, por ejemplo, y rápidamente, porque me estoy dando cuenta que no soy bueno manejando el tiempo de estas sesiones. Porque todavía hay un montón de cosas para hablar y veo que ya se está acabando, pero rápidamente para resolver la duda y lo que no alcance, les voy a pasar links. Igual lo que falta es muy poco y, y es de igual manera básico. Si quisiéramos hacer, por ejemplo, una función de suma que me sume cuántos números le quiera pasar, yo le puedo pasar, decirle que, wait, estoy recordando la sintaxis. Me la puedo robar de acá arriba. No. Ay, se me escapa. Vamos a ver si lo encuentro acá rápidamente para no dejarlos con la duda, porque eso es algo bastante básico. Pero hace bastante rato no lo uso. Por ejemplo, hacémonos en, a ver si esta nos puede ayudar. Porque WriteLine tiene una sobrecarga en la que recibe exacto. Ok, listo. Nos sirvió de recorderis. La palabra clave que hay que usar a la hora de crear funciones que van a recibir cualquier cantidad de parámetros. En este caso le estoy diciendo, vamos a recibir muchos parámetros de tipo entero. Siempre se debe declarar como si fuera un array porque todos los parámetros van a ser ingresados por el framework en un array que es con el que vamos a poder trabajar acá. Pero al declararlo con params, el usuario o la persona que esté llamando a la función va a poder pasar diferentes números separados por coma y ya vamos a ver. Entonces yo acá básicamente podría recorrer la colección de parámetros, declarar una suma acá arriba
y decir que suma va a ser igual a suma más el número que haya recibido como parámetro y finalmente retornamos suma. Entonces a la hora de llamar esta función yo puedo pasarle 1 y no hay problema, perdón. Pero de igual manera puedo pasarle los que sea y él va a trabajar con ellos. Todos los va a estar recibiendo, como les dije, en este array y uno internamente debe trabajar con el array simplemente como si le hubieran pasado un array del tipo que uno quiso recibir los parámetros. Es muy importante siempre que vayan a tener un parámetro con params, es decir, que quieran recibir tantos parámetros de un tipo como sea posible, este debe ser el último parámetro de la función. Es decir, ustedes acá no pueden decir, vamos a recibir cualquier cantidad de enteros y por último vamos a recibir un string nombre. Esto no se puede porque como él va a recibir cualquier cantidad, él no sabría en qué parte va a llegar el nombre. O sea, no tiene cómo reconocerlo. Entonces, siempre el params que lo vayan a usar debe ser el último parámetro de la función. Pueden poner el nombre como primero y luego recibir el params. En este caso podemos pasar un string acá y luego tantos enteros como queramos. Siempre params debe ser el último. Y solo para probar nuevamente, vamos a hacer un writeLine. Y efectivamente acá tenemos la suma. Eso responde tu pregunta. Claro, buenísimo. Ok. Llegamos al límite del tiempo y hay aún tres cosas para mencionar. Una un poco una no muy básica y las otras dos sí tienen que ver con controladores de lógica y los controladores de flujo. Entonces hay dos opciones. Una, seguimos otro ratico si quieren y si pueden. Dos, simplemente les paso links para que lean al respecto de esas otras tres opciones. No harían parte de la sesión, pero son cosas que probablemente vayan a tener que usar ya sea en el reto de esta semana o en el de la próxima semana. Entonces ya ustedes me dirán, como quieran, si quieren seguimos otro momentico o les mando material para que lo vean. Yo puedo seguir un ratillo más. Ok, César puede y los demás. Yo puedo también un Yo rato puedo más. media hora más. Ok, vale. Entonces aprovechemos esta media hora. Yo también puedo, es que según yo no está en mute. Perdón. Vale, vale, Stephanie. Algo que vamos a ver es el paso por referencia y el paso y output parameters. Entonces, rápidamente, si vieron ahorita, el try parse tenía un parámetro que era out, o sea que la función podía retornar un booleano y al mismo tiempo devolverme algo adicional como un parámetro de salida. Eso es muy útil cuando uno tiene funciones, como en este caso, yo quiero devolver algo o quiero devolver más de una cosa simplemente, por la razón que sea. La forma de hacer esto es vamos a sobrecargar la función suma y de igual manera vamos a recibir en este caso solo dos parámetros. Pero vamos a declarar un tercer parámetro como output y vamos a decir que es un entero y vamos a decir que es la suma. Y creo que me está brincando porque no cuenta como... Ok, vale. Vale,
Está diciendo, siempre que uno declare un parámetro como output, él va a marcar error hasta que la función no asigne algún valor a esta variable. Siempre le tiene que asignar algún valor. Entonces, en este caso, yo puedo decir suma es igual a num1 más num2. Y como pueden ver, la función no está retornando suma, pero si yo llamo esa suma acá, vamos a declarar una variable nueva. Y vamos a decir que result, no, porque no lo vamos a recibir. La función devuelve void, es decir, si yo hago result igual a suma y le paso, llamémoslo suma 2, nada más por ser explícitos y que luego no sea confuso. Pero si estoy llamando como tal a suma 2 y le paso el primero, el segundo y le paso aquí result, el igual me va a marcar un error porque yo estoy asignando esto a una función que en realidad no retorna nada. Suma 2 retorna void, no va a funcionar así. La manera correcta de hacerlo es simplemente llamar a la función. Hay que tener la variable declarada previamente en la que queremos recibir el valor y decirle a suma 2 que ese parámetro de salida lo queremos recibir en result. Acá es el nombre de la variable que declaramos para recibir ese valor. Entonces, si luego hacemos un writeLine de result, a pesar de que la función no retorna, en este caso, si la corremos deberíamos recibir un 3 adicional que ahí está. Pueden haber tantos parámetros de salida como queramos. Yo puedo poner a que la función retorne bool y que adicionalmente me devuelva la suma, que eso es básicamente algo similar a lo que hace el try parse, y vamos a decir que siempre devuelve true, solo por probar. Entonces, en este caso yo podría declarar un result bool y asignarlo acá. Y en este caso todo va a funcionar. Vamos a igualarlo a false solo para ver que si hacemos un print de esta variable, en realidad vamos a obtener el true que devuelve como return y vamos a obtener de igual manera el resultado en la variable que la queríamos. Entonces ahí pueden ver que tenemos el 3 y de igual manera el true que estamos retornando. Queda claro el uso de output parameters. Sí, ¿esto sería lo mismo que lo de paso por referencia o eso es diferente? No, eso es diferente y ya lo vamos a ver. Esto es simplemente lograr que una función te retorne más de una cosa, porque por lo general cuando usas esta parte de la función para decir que vas a retornar, solo puedes retornar algo de ese tipo y en este caso un entero es solo un entero. Entonces, si tuvieras una función que tiene que retornarte 3 números, una muy buena opción sería ponerle 3 parámetros de salida o un return y 2 parámetros de salida. Ya con eso se puede jugar como sea necesario, pero es diferente a parámetros por referencia y eso ya lo vamos a ver. Gracias. ¿Alguna otra pregunta relacionada con esto o todo bien? Todo bien. Ok. Y ahora el paso por referencia es simplemente en C#, siempre cuando pasamos ya sean variables primitivas, y por primitivas me refiero a todos los tipos que hemos visto, enteros, long, double, float.
y los demás, siempre que pasemos de esos tipos o inclusive objetos a una función, C# los pasa por valor. Es decir, él genera una copia del valor de ese objeto y lo pasa a la función, y las modificaciones que se hagan sobre ese objeto no van a alterar el objeto inicial o la variable inicial que se pasó como parámetro. Cuando uno quiere que la función modifique la variable inicial que fue pasada como parámetro, es decir, si se modifica dentro de la función, que yo lo vea reflejado en la otra parte del código, para eso se pueden usar los parámetros por referencia y lo vamos a ver acá. Y de hecho es otra manera, es como, sí, se podría decir que es otra manera de lograr lo mismo que acabamos de hacer acá como output parameters. Vamos a tratar de hacer esta misma solución, pero con paso por referencia. Y vamos a ver cómo sería. Entonces, no recuerdo si la otra se llama igual. Vamos a declararla así. Y vamos a crear otra función. En este caso vamos a llamarla suma3. Devuelve void. Y vamos a pasarle el num1, el num2. Y por referencia le vamos a pasar un entero que va a ser la suma. Y de igual manera, simplemente vamos a decir que suma es igual a num1 más num2. Si ustedes ven, acá acabamos de declarar esta variable y está en ceros. Si llamamos a suma3, podemos pasemos números diferentes esta vez para que no tengamos todo lleno de 3. Y al pasar el parámetro que queremos pasar como referencia, debemos poner la palabra clave ref nuevamente, o sea, debe estar tanto en la función como en el parámetro que se pase. Y pasamos el nombre de la variable que estamos pasando como referencia. En ese caso, la función está recibiendo esta variable que llega como 0 porque es el valor inicial que le asignamos, pero internamente se está modificando. Y al modificarla acá, como la pasamos por referencia, se va a modificar en el flujo inicial del programa. Entonces, si imprimimos, para hacerlo más completo, vamos a poner result suma2 igual a 0 también. Vamos a tener un parámetro adicional acá que va a ser result suma2. Y este no va a ser pasado por referencia. Simplemente va a ser un parámetro adicional. Bueno, algo interesante. Y aprovecho para explicárselos acá rápidamente. C# soporta asignación transitiva. Es decir, yo puedo decir que suma va a ser igual a pongámosle suma2, que va a ser igual a esto. Y esto funciona. Es una asignación triple. Entonces es como para ahorrarnos una línea, porque inicialmente iba a poner suma2 igual a exactamente lo mismo, y pues de esta manera lo podemos hacer más fácil. Entonces en este caso vamos a imprimir, vamos a llamar a la función y vamos a imprimir las dos variables. Creo que estamos, sí, vamos a correrlo. Y como pueden ver, el primer resultado es 7, que es el resultado de haber pasado por referencia a result suma, y me perdonan el Spanglish. Y en el siguiente parámetro, que simplemente lo pasamos un 0, y a pesar de que suma2 también se modificó dentro de la función, como no lo pasamos por referencia,
a la hora de imprimirlo acá en el flujo principal del programa, la variable sigue teniendo 0. Entonces, esto es simplemente en lo que consiste paso por referencia. Si estos, en lugar de ser números o un tipo primitivo, fueran un objeto, aplicaría lo mismo. Es simplemente poner ref, y si el objeto se modifica acá, lo veríamos modificado en el flujo principal del programa. Aunque programación orientada a objetos ya la veremos más adelante, pero es simplemente para adelantarles que no hay mayor diferencia en cómo se usa todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna pregunta sobre parámetros por referencia? Sí, pero entonces en específico, porque yo nunca he visto ¿cuál es la diferencia entre el out y el ref? Digamos, en el out no necesariamente tenés un objeto que querés que otra función te lo modifique, sino que simplemente querés que la función sea capaz de retornarte diferentes cosas. En el paso por referencia, es, por decir, tenés un array declarado en la parte principal de tu programa y debes pasarlo por varias funciones. Y simplemente querés cada función va a hacer algo con el array, pero querés que lo que modifiquen sobre el array se vea reflejado para lo que van a hacer las siguientes funciones. En ese caso, no tiene sentido hacer un output en cada uno, porque cada función te estaría creando un nuevo array y estaría reasignándolo, entonces estarías como perdiendo memoria. Porque, es decir, el parámetro output igual al reasignarlo dentro de la función, a pesar de que lo va a retornar como parámetro de salida, pero al reasignarlo dentro de la función se va a crear un nuevo array que va a ser el que va a salir como parámetro. En cambio, cuando pasas un parámetro por referencia, simplemente decirle la memoria que tengo reservada para el objeto es la misma, ustedes están trabajando todos sobre la misma memoria, no va a haber duplicación de memoria, y simplemente te van a modificar esa misma porción. Todas las funciones a las que les pases, ya sea el objeto o el número, van a estar trabajando exactamente con la misma porción de memoria, y vas a estar seguro de que la variable que te están modificando es la misma. Entonces se pueden ver como algo muy similar, pero es más fácil si uno lo piensa en output parameters, cuando tengo que resolver un problema de una función que quiero que devuelva más de una cosa, y pasar por referencia cuando ya tengo algo creado y quiero que las funciones que tengan que hacer algo con ese objeto me modifiquen el objeto inicial. O sea, que todo lo que cambie sobre ese objeto sea en realidad modificado sobre la variable inicial que yo creé. Eh, no sé si lo enredé mucho de la manera que lo expliqué, pero eso es más o menos como mi cabeza es capaz de elaborarlo. No, me quedó claro. Ok, ok. ¿Cómo? Buscando. ¿Cómo? No, que está lloviendo aquí, pues se escucha mucha lluvia. Ah, ok. No está llegando el ruido de la lluvia. Creo que se está cortando un poquito, pero el sonido está bien. ¿Alguna otra pregunta con parámetros pasados por referencia? ¿No? Ok, entonces ya quedan las últimas dos cosas que son las más fáciles, y es mencionarles rápidamente las herramientas de flujo de control que tiene C# y cómo se ven en el código. Entonces vamos a crear una región rápidamente y simplemente las voy a poner acá todas. Si alguna no saben cómo funcionan, me dicen inmediatamente. En este caso tenemos el if. Algo bueno que tiene C#, y para que lo sepan, hay algo que se llama Code Snippets, y Visual Studio lo soporta muy bien, y es la capacidad de copiar unas pocas palabras y presionar Tab y que él te complemente el resto del código. Entonces, si yo copio if, cuando sale este recuadrito acá, quiere decir que hay un Code Snippet. De hecho, él lo hace explícito acá.
code snippet for if statement. Entonces, si yo copio if y presiono tab, inmediatamente tengo el if. El else de igual forma tiene snippet. Y más o menos así es como se ve la estructura de un if else. Si fuéramos a tener un else if, en este caso va separado. Acá obviamente iría la condición booleana. Acá él va a decir nunca voy a entrar acá porque siempre estoy entrando acá porque hay un true. Pero es simplemente mostrarles cómo se ve un if. Todos tienen claro cómo funciona una sentencia if, else, ¿cierto? Ok. Otro flujo de control muy utilizado es el switch, que es simplemente tomar una variable, por ejemplo en este caso, ahorita teníamos, era console color. ¿Sabes comentar esto? No, dejémoslo así. Pero sirve mucho. Perdón. Si yo tuviera una variable, por ejemplo acá, del tipo console color, yo puedo simplemente crear un switch con las diferentes opciones. Ok, ahí está. Entonces es una manera muy fácil, aunque yo puedo copiar todo esto a mano, pero si están trabajando con enumeraciones, que como vimos ahorita, es simplemente crear un listado de diferentes opciones que van a servir para decidir qué hacer en el código. De igual manera, para hacerla un poco más corta, borremos este switch que acabo de crear. Y pongamos mi enum. Y creemos un switch para seriously, no sé qué. Me está tocando presionar muchas veces tab. Creo que de pronto estoy haciendo mal el autocompletado del switch. Pero como pueden ver, con una enumeración, él siempre va a ser capaz de generarle automáticamente las opciones. Y ustedes ya decidirían, bueno, el código de lo que vamos a hacer cuando sea bajo y cuando sea medio. Y el default statement, esto es básicamente un if con opciones predefinidas, porque sería totalmente equivalente a hacer si mi enum, perdón, si color es igual a mi enum punto bajo. Entonces vamos a hacer esto. Si no, miremos si color es igual a mi enum punto alto. Y de igual manera, este if de acá es exactamente lo mismo que este switch, pero el switch da una mayor legibilidad, sobre todo cuando lo que se tienen son opciones predefinidas. Acá no puede haber una lógica compleja, siempre debe haber un tipo que se pueda chequear rápido. En este caso, los switches solo trabajan o con enteros o con strings. Entonces, de igual manera podría tener un string. Y digamos que yo le asigno el valor a name desde la consola, lo que sea, y simplemente decir que voy a hacer un switch sobre name y poner acá que quiero que haga esto cuando el name sea David,
y por acá cuando sea Stephanie y en fin. Esa es una forma fácil de abreviar un if cuando se tienen opciones predefinidas. Como les digo, acá no pueden haber validaciones complejas. Ya habían trabajado antes con un switch, conocían esta estructura. Yo sí. Ok, Yo sí, todo bien. vale, Un perfecto. default. Y en C Sharp creo que siempre debe estar la sentencia de break, aunque es posible. En JavaScript uno puede saltarse una sentencia de break y combinar varios case dentro de uno. No estoy seguro de si C Sharp también lo soporta, entonces no voy a elaborar más en eso. Pero si algún curioso está, miremos ya mismo a ver si esto marca error. No. Entonces, en este caso, yo podría decir tener un código acá y otro código acá para Stephanie, pero como el case de David no tiene break, cada que llegue a David, la opción David va a ejecutar el código 1 y de igual manera el código 2, simplemente porque no hay sentencia de break. Si en realidad quiero que las opciones sean independientes, cada uno debe llevar su sentencia de break independiente. De igual manera, el while es simplemente hacer algo mientras se cumpla la condición. Es muy sencillo. La condición es bueno que es bueno no, es requerido que cambie dentro del código del while, porque si no van a generar un loop infinito inmediatamente. En este caso, un while true fijo va a ser un loop infinito porque la condición nunca va a cambiar. Entonces lo voy a poner while false simplemente para dejarlo y que vean cómo se ve. Tenemos el for, igualmente usando el snippet. Él inmediatamente nos genera el código base. La variable se puede declarar dentro del mismo for y en este caso esta i solo va a existir en el contexto del for. Una vez el for termina y ya no existe. Yo podría también declarar int acá afuera, int i acá afuera y quitarla acá. También funciona, pero da un mejor manejo de memoria el tenerlo dentro del for desde que no necesitemos la misma variable en futuras líneas después del for. Es mejor usar esta porque la i solo va a existir acá y luego se va a limpiar. Si, bueno, este es un for que va hacia adelante. Hacer un for que va hacia atrás es lo mismo, solo que cambiar la lógica. En este caso es decirle que va a ir de 10 y que sea mayor a 0. Y en lugar de sumar, restar. Pero sirve mucho, hay momentos en los que por lógica uno simplemente debe recorrer algo al revés. Entonces, pues una opción es reversar lo que uno tenga que recorrer o simplemente recorrerlo en reversa de una vez. Tenemos el for each, que simplemente nos garantiza que vamos a ir item, pues vamos a tener dentro de item en cada iteración el valor del elemento que sigue en la colección. No lo tenemos que acceder por índice, mientras en el for siempre hay que usar los corchetes sobre la variable para decirle tráigame este elemento. Acá siempre lo vamos a tener dentro de item y pues ofrece esa facilidad de no tener que trabajar con los índices a la hora de acceder a los elementos si lo único que tenemos que hacer es hacer algo con ellos. Acá arriba, en alguno de los que hicimos ahorita, estuvo el for each. Es bastante fácil de usar, creo que
muy probablemente todo esto lo han usado. Y por último, el do while, que de pronto puede ser el más raro y estoy seguro de que lo van a necesitar en el ejercicio de la semana entrante o muy probablemente lo tengan que usar. Esto es simplemente un while que siempre se va a ejecutar la primera vez así la condición no se cumpla. Entonces, así esto acá esté while false, él siempre va a ejecutar lo que esté dentro de do la primera vez, y a partir de la primera vez va a seguir validando la sentencia. Estos son, creo que todos los flujos de control que tiene C#. Simplemente quería que los vieran de manera muy rápida, ver cómo es la sintaxis y cómo se ven en el código, aunque muchos de ustedes en la prueba ya habían tenido que hacer algunos y puede que ya sean súper familiares con ellos, pero tenerlos ahí como referencia en cuanto a sintaxis. Voy a comentarlos nada más porque algunos tienen, bueno, comentemos este, que es el único que tiene error por no tener la colección. Y finalmente, muy rápido, simplemente mencionarles que como comparadores, igualdad se chequea con igual igual. Para hacer un AND, o bueno, esto todavía no, el menor, el mayor que se colocan normal, menor igual, mayor igual y el diferente. Si necesitamos negar una variable, podemos poner no y el nombre de la variable. En este caso, esta variable debe ser bool. Inmediatamente, pues, si tenemos true, el resultado de esto va a ser false y viceversa. Estos son los comparadores principales y estos de acá abajo son operadores. Entonces tenemos negación, el AND, el OR, que se me perdió, acá está. Y tenemos estos mismos, pero de manera singular. La diferencia entre entre estos dos y estos dos, ¿alguno la sabe y la puede explicar rápidamente? ¿O nunca habían visto la manera singular del AND y del OR? De hecho, yo nunca la había visto, la singular. Ok. Lo que hace esta, que es la que uno usualmente usa porque es la más eficiente, es que siempre va chequeando los parámetros y en el momento en el que se dé cuenta que ya la condición no cumple, no chequea los parámetros que siguen. Es decir, si uno tiene una variable a acá y una variable b acá, y él se da cuenta que es un AND y digamos que a es falso, si él detecta que lo que sigue es un i, él no va a chequear b, él simplemente ya sabe que eso va a dar falso. Mientras si estuviera en singular, él va a hacer el chequeo de las dos variables, así la primera ya sea falsa, en el caso del AND. Y lo mismo para el OR, aplica lo mismo. Este simplemente va chequeando parámetro a parámetro y en el momento en el que se encuentre algo que ya no haga cumplir la sentencia, va a dejar de chequear los demás, entonces va a ahorrar tiempo, mientras este OR siempre va a chequear todos los parámetros independientemente de que ya no cumpla por alguna razón. Con eso concluimos todo, siendo las 2 en punto. Este código yo voy a crear un repositorio y lo voy a compartir con ustedes. Simplemente que les quede referencia o que puedan mirar algo allí. Entonces más tarde les voy a estar compartiendo el repositorio que voy a crear. Lo deben clonar para que tengan acceso al código o simplemente verlo en GitHub si no lo quieren tener. Y en las horas de la tarde les voy a pasar
el material de estudio de esta semana, que va a ser muy complementario de todo esto que hemos visto. Por favor, vean el contenido, estudienlo, curioseen más, vayan más allá de lo que les he mostrado, porque igual esto es como una pizca introductoria. Y les voy a poner el ejercicio de esta semana. En esta sesión vamos a tener 2 ejercicios, así que el que les voy a poner ahorita tiene deadline para el viernes de esta semana o máximo para el lunes, porque igual vamos a tener charlas siempre los martes y no los lunes como habíamos hablado inicialmente. Entonces ahorita les comparto los ejercicios y el material para que estén pendientes y revisaré en la noche los repositorios porque ayer en la noche no me dio, así que esa tarea aún la tengo pendiente. Muchas gracias por el tiempo, por compartir este espacio. No sé si tengan alguna pregunta antes de terminar la sesión. Pelado, De mi todo parte, bien. todo bien, sí, también de mi parte. Más bien, muchas gracias ahí. Ok, ¿les pareció de pronto muy básica? ¿Ya conocían la mayoría de cosas o estuvo bien? Se Me ven un pareció par de cosas, sí. ¿Cómo? En mi dale, caso fue César. como una... Dale, perdón. Pero no, o sea, en mi caso, al principio, bueno, los conceptos básicos, pero ya después, bueno, con todo esto de entrando a métodos y parámetros adicionales y todo eso, sí me pareció bastante interesante, que fue lo que noté, entonces ahí me pareció bastante bien, la verdad, para Ok, reforzar conocimientos. ¿Sí? ok. Sí, bueno, me alegra que les haya servido y una vez más, disculpas en la parte básica si de pronto para todos fue demasiado básico, pero la idea era al menos estar seguros de que estamos bien en esto y de verdad lo van a usar mucho de ahora en adelante en todo lo que vamos a hacer. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Cuando tengamos el video subido, les comparto el link en caso de que lo suban pronto. Y pues cualquier pregunta o cualquier cosa estamos hablando por cualquiera de los canales que ya saben que tenemos. Entonces, muchas gracias. Gracias, Felipe, por vida. Pero Bueno, ya, muchas gracias. 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 Chao. Chao. Chao.